Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una predicción muy importante que está relacionado con la letra Z. Hace una semana entregué lo que es un video en la cual yo les comunicaba a vosotros de que en el espejo de mi baño se habían formado unos números y al final la letra Z. Los números eran el número 7, el número 4, el número 3 y el número 2. Irónicamente, hace 3 semanas anteriores hice una predicción en la cual iba a haber lo que es un conflicto de fronteras. Y esto se cumplió. Y yo siempre en ese video, yo lo voy a anclar al final de la lectura en las recomendaciones, lo voy a estar poniendo lo que es en este video. Siempre comentaba o siempre estaba afirmando de que me levantaba a las 6 de la mañana. Y da la casualidad que este conflicto se llevó o la invasión se realizó lo que es a las 6 de la mañana. Una semana antes para que esto pase, yo puse lo que es en el muro que iba a entregar lo que es un video de predicción con los números 7, 4, 3, 2 y la letra Z. Y da la casualidad que el conflicto fue el día 7, a las 6 de la mañana aproximadamente. Vale, dicho esto, ese video de hace 3 semanas en la cual yo estaba explicando cómo iba a ser lo que es los acontecimientos, se cumplió. Vale. Luego de entregar lo que es la última predicción que está relacionado con los números, en la cual entrego fechas que van a ser muy importantes, entre ellos son el mes de noviembre de este año 2023, el mes de abril, el mes de julio, el mes de mayo también, el mes de noviembre del 2024 y luego, referente a esos números, acaba lo que es fechas. Les recomiendo que miren el video anterior para que vosotros vayan encajando las predicciones y sepan de qué va esta historia, ¿vale? O si no, yo voy a hacer lo que es una lista de reproducción nuevo para que vosotros encuentren estos 3 o 4 videos que está relacionado con la predicción. Entonces, cuando yo he hecho lo que es esta predicción, mucha gente me ha preguntado, Richard, ¿pero la Z qué significa? ¿La Z qué significa? Yo sinceramente tampoco sabía qué significaba la Z. Lamentablemente me dan información, los guías, porque yo me dejo llevar mucho por mis sueños. Mis predicciones no es a través de las cartas, sino a través de los sueños, o lo que yo veo reflejado en este caso que fue en el espejo de mi baño, los números y la letra Z. Luego de investigar, una pequeña investigación, en la parte espiritual, la letra Z está vinculado con la cultura hebrea, con la cultura judía, ¿vale? En hebreo bíblico, sajim significa espada. Y su verbo derivado, lesayem, significa armar, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen con esto? Nos están diciendo, el pueblo de Israel, pues simplemente se va a estar llenando de muchos armamentos para poder protegerse o simplemente para que esto derive a algo más, porque representa lo que es las espadas. Está derivado a las espadas para todos los instrumentos bélicos. Hay palabras que yo no puedo decir porque si no YouTube me puede sancionar, ¿vale? Y armar. Armar está hablando prácticamente quiénes van a estar con ellos, quiénes van a estar apoyando a un bando y a otro bando, ¿vale? Entonces, hasta ahí creo que estoy siendo claro, ¿no? Hay un mensaje ya que está relacionado con el pueblo de Israel, pero también está relacionado con el mundo. Escuchen muy bien. La letra Z también apareció en el 2022 con la invasión de Ucrania, que era una forma de poder diferenciar sus tanques blindados, porque se ve que tiene mucha similitud. Y también representa lo que es Zapavedo, que significa victoria, la letra Z. Entonces, la letra Z está relacionado tanto lo que es con el pueblo de Israel, como también con
los rusos, la letra Z. Voy a dar más información. Vamos a ver. En lo espiritual también la letra Z, el significado hebreo, simboliza lo que es significa armar y senquista, ¿vale? Ya. La palabra senquista, ¿qué representa? Quiere decir que esta situación se va a hacer más profunda, se va a hacer más amplio. Nos están diciendo que no se va a quedar solamente lo que es en un conflicto entre, en este caso, de Israel con lo que está pasando con su frontera, ¿vale? Vosotros saben lo que está pasando. No es algo que simplemente va a quedar ahí, porque está diciendo, significado de la letra Z en lo espiritual, significado alfabeto hebreo en cuanto a su simbolismo en el alfabeto hebreo, que es armar y senquista. Entonces quiere decir que esto va a afectar tanto a su entorno como también lo que es al mundo. Va a afectar. Y si buscamos más información de la letra Z también está representado como el símbolo atómico. Busquen vosotros información, aquí no lo tengo, pero lo he leído. También está representado con el símbolo atómico. ¿Vale? Vosotros son inteligentes y saben por dónde voy. Hay cosas que yo tengo que ir con pincitas para poder entregar este tipo de información. Como vosotros saben, Israel tiene muchos aliados, ¿vale? Entre ellos está lo que es Estados Unidos, el Reino Unido, Ucrania, Canadá, Australia, la Unión Europea, Alemania y los países que están neutrales como Marruecos y Egipto, ¿vale? Rusia tiene Venezuela, Cuba, Nicaragua, Qatar, Irán, Líbano, Siria, Argelia, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar yo a esto? Yo solamente lo digo de una forma espiritual. Yo lo único que quiero en este mundo es paz. Yo le soy sincero, yo hago este video inclusive en contra de mi familia, porque mi familia se siente asustada, ¿vale? Por todo lo que está pasando. Pero cuando yo he buscado la información tanto de los números 7, 4, 3, 2 y la letra Z, el significado del número 74, lo que es en la parte espiritual y lo que es en la numerología, te dicen que estoy haciendo bien las cosas. Y entonces yo me dejo guiar por esto y siento que si a mí me están entregando este tipo de mensaje, es porque Dios quiere dar un mensaje para vosotros, una cadena de oración. Dios quiere que se acuerden de que Él está ahí para poder ayudarnos, para poder resolver esta situación. Es muy importante no dejar pasar estas señales, porque siento que esto, si no lo detenemos con la oración o simplemente las personas que pueden detener esto puede llevar lo que es a un conflicto más grande. Estamos hablando de una tercera guerra mundial. De eso estamos hablando. Yo pensé que la letra Z simplemente era una letra más, le soy sincero. Me sorprendió al ver la letra Z, pero ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué. Esto, lo crean o no lo crean, se acordarán, las fechas importantes, ya sea para bien como también para mal, y yo espero que sea para bien, es el mes de noviembre, es el mes de abril, es el mes de mayo, es el mes de julio, es el mes de noviembre también del 2024 y 2023 que he mencionado anteriormente. Hay que orar, chicos. Hay que hacer lo que es una cadena de oración. Nada es por casualidad. Todo tiene un porqué. Los acontecimientos, los hechos. Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te lo revela a ti?
¿Te sientes especial? No me siento especial, le soy sincero, ¿vale? Lo que sí puedo afirmar que a mí desde niño siempre me ha pasado estas cosas, siempre. Ya les he explicado por qué me pasan estas cosas, lo que me pasó de niño. Le voy a poner también lo que es en la lista de reproducción, que hice lo que es un podcast. Pero chicos, si esto no se detiene, uno de los puntos fuertes, o que a lo mejor de repente lo va a utilizar lo que es a su favor, va a ser Rusia y sus derivados, ¿vale? Rusia y sus aliados. Yo creo que aquí hay algo más. No es simplemente un conflicto por un descuido o algo por el estilo, en la parte espiritual, ¿vale? Yo solamente hablo lo que es en la parte espiritual. Que si esto no pasa, perfecto, pero cadena de oración. Yo digo desde el punto de vista, ¿qué significa la letra Z? He sacado desde el punto de vista que es el hebreo, que está relacionado con Israel. La letra Z, desde el punto de vista de Rusia, busquen. ¿Qué significa para Rusia o qué significado, por qué la letra Z es importante para ellos? Busquen. Y ahí le va a decir. Es una manera de decir victoria. ¿Qué significa para Israel en la parte espiritual la letra Z? ¿Y por qué justo cuando pasan estos eventos que estamos viviendo actualmente? Búsquenlo. En el internet lo van a encontrar. No es algo que yo me he sacado del bolsillo. Búsquenlo y saquen sus propias conclusiones. Ahora ya saben, para aquellos que me están siguiendo, para aquellos que me han estado preguntando, ¿qué significa la letra Z? Cadena de oración, chicos, porque esto puede ser el principio de una tercera guerra mundial. Bendiciones, los quiero mucho. Siento a mi familia si a lo mejor de repente esto les pone nervioso, pero el número 74 que yo busqué, lo que es en la parte espiritual, el mensaje que me entregaron es: estás haciendo las cosas bien. Los quiero mucho, un besote, hasta la vista y sean felices.